México cerró el 2017 con la inflación más alta registrada en 17 años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación anual se ubicó en 6,77% al registrar el índice de precios al consumidor un aumento de 0,59%, lo que advierten los expertos tendrá un impacto negativo en las familias menos favorecidas. Según el informe, el tomate, el transporte aéreo, la gasolina, el gas doméstico y los huevos fueron los rubros que más aumentaron de precio. Nos acompaña en esta parte del programa Jonathan Heath, es economista especializado en el estudio de la coyuntura y perspectivas macroeconómicas de México. Bienvenido a la tarde, gracias por atendernos. Un placer, buenas. Bienvenido. Lo primero, ¿qué tan alarmante es que la inflación en México se haya duplicado en un año? Pasó de 13,36% en 2016 a 6,77% en 2017. A donde quiero llegar es a si los efectos de este incremento de alguna manera se pueden controlar. Bueno, en términos generales sí. Lo que hemos visto es una burbuja en la inflación que empezó a desatarse a principios del año pasado con aumentos muy marcados en la gasolina y algunos otros energéticos, y lo que eso hizo fue despertar toda una serie de correcciones en precios que lo vimos a lo largo del año, que venían principalmente por un aumento en el tipo de cambio en los últimos 2-3 años de más de 40%, y por lo tanto había muchos ajustes en los precios pendientes. Yo creo que esta burbuja deberíamos empezar a ver que empieza ya a disminuir, a disiparse justamente a principios de este año. Ahora, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el tomate, los huevos, el gas doméstico, ya lo decía, la gasolina, también el transporte aéreo, fueron los rubros que más aumentaron de precio. Y le pregunto a usted por qué específicamente estos rubros. Bueno, primeramente la parte de frutas y verduras son los precios más volátiles y responden a muchas perturbaciones por el lado de la oferta. Entonces vamos a ver que tienen ciclos donde aumentan mucho, pero después disminuyen. Y hemos visto en el pasado que prácticamente es un ciclo muy irregular, pero que hay en un año aumentos muy marcados y en el otro año empieza a disminuir. Dado que las frutas y verduras aumentaron muchísimo en el 2017, es de esperarse, pero no es garantía, que pudieran bajar en el 2018. Otros precios, por ejemplo, como los de servicios turísticos y ese tipo de cosas, son aumentos estacionales. Es muy importante tomar en cuenta que el índice de precios en México no está corregido, no tiene ningún ajuste por estacionalidad. Quería preguntarle también, ¿hay más pobres en México hoy con relación al año anterior, al 2016? Definitivamente, yo creo que la pobreza ha de haber aumentado en el 2017 porque aumentó mucho la canasta alimenticia y la canasta de bienestar, que son dos canastas que marca Coneval, que es el instituto que monitorea la pobreza. Y estas dos canastas los utiliza justamente para definir los umbrales de la pobreza extrema y de la pobreza moderada. Los dos aumentaron muchísimo más del 6.8% que aumentó el índice de precios en general. Por lo tanto, es casi un hecho que vamos a ver que va a haber un aumento en la pobreza, tanto extrema como moderada, en el 2017. Para usted, ¿cuál es la barrera a vencer para el gobierno mexicano en este año 2018? Digo, para controlar esa disparada que tuvo la inflación el año pasado. Bueno, el Banco de México ha hablado de tratar de regresarlo cerca de 3%, que es el objetivo de inflación para fines de este año. Creo que es un poco ingenuo poder pensar que la inflación pudiera bajar tanto, pero por lo menos yo creo que la mitad del camino, que termina el año por debajo de 5 y posiblemente más cerca de 4,
creo que ya sería un buen avance para el 2018. Una consulta más, pese a un panorama poco alentador para el ciudadano con el tema de la inflación, México económicamente creció. ¿Cuál es el panorama que usted avisora para este año 2018? Pues 2017 fue un año muy complicado y a pesar de eso pudimos crecer alrededor del 2%. Y la razón principal fue una gran cantidad de incertidumbres que frenó la inversión, especialmente la inversión privada, que fue pues todo lo que involucra la negociación del TLC, la política monetaria de Estados Unidos, toda una serie de cuestiones. En el 2018 los mismos rubros siguen en pie, sigue la incógnita de que si va a haber una renegociación exitosa del TLC o no, sigue la incógnita de qué tan rápido y agresivo va a ser la política monetaria de Estados Unidos, y a esto le tenemos que agregar dos incertidumbres más, que es el efecto de la reforma fiscal de Estados Unidos sobre México, y dos, pues todo el proceso de las elecciones presidenciales. Esto significa que en la primera mitad del año, sin lugar a dudas, pues vamos a ver mucho más incertidumbre, una disminución en la inversión privada y seguramente una actividad económica pues algo frenada. Quiero agradecer a Jonathan Heath, ese economista mexicano, por estos minutos que ha dedicado para nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Fue un gusto. Hasta la próxima. Un placer. Muchos saludos. Gracias.